Lo inesperado siempre ocurre cuando Nayib Bukele está involucrado, pero esta vez nadie podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Una niña que luchaba contra el cáncer utilizaba su talento para pintar cuadros y recaudar fondos para su propia quimioterapia. Su conmovedora historia ya circulaba entre los grupos de apoyo y los pequeños informativos locales, pero todo cambió cuando una figura importante entró en la narración. El escenario era una concurrida plaza de San Salvador. Entre los transeúntes que pasaban a toda prisa, pocos prestaron atención a la chica, de aspecto frágil, sentada en un pequeño puesto improvisado. Sus ojos brillaban de esperanza y sus pequeñas manos sostenían los pinceles como si fueran herramientas de batalla. No mendigaba ni se lamentaba de su situación. Ofrecía arte a cambio de una oportunidad de vivir. Y entonces, entre tantos desconocidos, un hombre se detuvo. Al principio el público ni siquiera se percató de su llegada. Era un observador más entre tantos, pero la cámara de un curioso captó el momento exacto en que Nayib Bukele se acercó al puesto de la niña, cogió uno de los cuadros y preguntó, con una sonrisa en la cara, ¿lo has pintado tú? La niña sorprendida respondió tímidamente que sí. Se llamaba Valentina. Solo tenía 8 años y aunque no comprendía del todo la grandeza de la situación, sabía que algo especial estaba a punto de suceder. El vídeo de ese momento empezó a circular por internet al principio como una grabación mona, más sin mayores pretensiones. Pero lo que ocurrió a continuación cogió a todos por sorpresa. Nayib Bukele no se limitó a comprar un cuadro. Anunció allí mismo delante de todos que iba a comprar todos los cuadros. Y no solo eso. Con su voz firme y su mirada decidida, hizo una promesa que inmediatamente saltó a los titulares. Ningún niño de El Salvador debería tener que vender su arte para luchar por su vida. A partir de ahora, Valentina ya no tendría que preocuparse por su quimioterapia. El público estaba conmocionado. Era como si nadie pudiera creer lo que estaba oyendo. Algunos sacaron sus teléfonos móviles para grabar el momento. Otros murmuraban entre ellos. Pero la reacción fue explosiva cuando Bukele sacó el móvil del bolsillo y en una llamada rápida ordenó a su equipo que hiciera arreglos inmediatos para cubrir todos los gastos médicos de la niña. La plaza se llenó de aplausos. Valentina, aún procesando la información, miró a su madre con los ojos llorosos. No sabía qué decir, tampoco su madre. Las palabras habían huido sustituidas por lágrimas de alivio y gratitud. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Periódicos, personas influyentes e incluso adversarios políticos se vieron obligados a comentarla. Pero mientras la mayoría celebraba el gesto de Bukele, otros lo veían como una oportunidad para atacarle. Y así, a partir de un simple gesto de solidaridad, empezó a formarse un verdadero enfrentamiento. Nayib Bukele había hecho algo noble, pero sus críticos estaban dispuestos a desvirtuar su actitud. El debate que estaba a punto de producirse se encendería. Ahora la pregunta era, ¿se trataba de un acto genuino de un líder preocupado por su pueblo o de una estratagema de marketing político? Los detractores estaban listos para entrar en el ring. Pero Bukele ya estaba preparado para silenciarlos con una sola respuesta. Y eso es exactamente lo que hizo. La historia de Valentina corrió como la pólvora. La escena de Nayib Bukele comprando sus cuadros y asegurándose el tratamiento llegó a los titulares internacionales. Pero como siempre ocurre cuando una figura fuerte desafía el statu quo, los críticos no perdieron tiempo en atacar. En una emisora tradicional de la oposición, el presentador se disponía a dirigir un acalorado debate. El tema populismo o auténtica solidaridad, el verdadero significado del gesto de Nayib Bukele. El programa prometía ser uno de los más vistos del año. Por un lado, un periodista veterano, conocido por sus preguntas cortantes y por no perdonar a nadie. Por otro, Nayib Bukele, tan seguro de sí mismo como siempre dispuesto a aceptar cualquier reto. En cuanto las cámaras empezaron a rodar, el presentador no perdió el tiempo. Con un tono provocador abrió el programa con una frase llena de insinuaciones. El mundo entero vio lo que pasó. Pero la gran pregunta es, ¿fue un acto de bondad
o una jugada política bien ensayada? ¿Estamos ante un líder carismático o ante un hábil mercadólogo? La pregunta se formuló con un tono que ya sugería la respuesta que el presentador quería imponer a la audiencia. Pero Bukele no se dejó intimidar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, se ajustó la chaqueta y sin vacilar respondió: «Interesante. Usted empieza el programa dando por sentado que ayudar a un niño enfermo debe tener un motivo oculto. Le pregunto, ¿desde cuándo la compasión necesita justificación?» El estudio guardó silencio un momento. El periodista frunció el ceño, dándose cuenta de que la respuesta había cambiado la dinámica del juego desde el principio, pero insistió: «Pero no podemos ignorar el hecho de que todo ocurrió ante las cámaras. ¿Fue un acto genuino o una oportunidad bien aprovechada?» Bukele sonrió como si hubiera previsto la pregunta. Le dio la vuelta a la tortilla con una respuesta implacable. «Si no hubiera ayudado a Valentina dirías que fui insensible, pero como lo hice dices que fue una estratagema de marketing. Les pregunto, ¿en qué escenario estarían satisfechos?» El público murmuró. El presentador apartó la mirada un momento. Sabía que Bukele estaba poniendo a sus críticos contra la pared, pero aún así probó una carta más. «Muchos creen que al hacer esto públicamente, usted se estaba construyendo una imagen de héroe. ¿Cree usted que un presidente debe actuar como un salvador?» Fue en ese momento cuando Bukele cambió por completo el tono del debate. Se inclinó un poco más, miró directamente al presentador y soltó la frase que hizo temblar el estudio: «Creo que un presidente no debería actuar como un salvador. Pero cuando el sistema falla y obliga a un niño a vender cuadros para pagarse la quimioterapia, entonces no tengo elección. El problema no es lo que yo haya hecho. El problema es que nadie antes que yo hizo nada». Y fue entonces cuando el público estalló. El incómodo silencio dio paso a aplausos y silbidos. Los productores del programa intercambiaron miradas tensas. El presentador tragó saliva dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la narración. Pero intentó una provocación más. «Entonces, admite que hay fallos en el sistema sanitario de su propio gobierno». Bukele, ahora más serio, respondió sin vacilar: «Admito que hay fallos en un sistema que heredé destruido. Lo que no acepto es quedarme de brazos cruzados. Y te pregunto mientras estamos aquí discutiendo si lo hice por estrategia o no. ¿Cuántos de los políticos que defiendes han hecho algo real por niños como Valentina?» El silencio fue ensordecedor. La presentadora, que hasta entonces se había mostrado segura, se quedó sin respuesta. La cámara enfocó su rostro captando su expresión de incomodidad. Los minutos siguientes fueron una masacre. Bukele desmontó uno a uno los argumentos del periodista. Señaló la hipocresía de los críticos que atacaban a los que ayudaban mientras aplaudían a los que nunca hacían nada. Desenmascaró el desprecio de la oposición por los problemas reales y mostró cómo su administración ya había conseguido mejoras en sanidad, pero que reformas de esta envergadura llevan su tiempo. Y con cada respuesta, el público reaccionaba con más intensidad. Lo que se suponía que iba a ser un enfrentamiento en el que Bukele sería puesto contra la pared, se convirtió en un punto de inflexión histórico. El periodista estaba acorralado, y lo peor estaba por llegar. Bukele estaba a punto de asestar el golpe definitivo. El estudio estaba en llamas. El público aún murmuraba tras el último golpe de Nayib Bukele. El presentador, que había entrado en el debate creyendo que le pondría contra la pared, estaba ahora acorralado, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Respiró hondo y, tratando de recuperar el control de la entrevista, se lanzó a una nueva provocación. «Usted habla mucho de actuar en lugar de criticar, pero no podemos ignorar que hay niños en todo el país en situaciones similares a la de Valentina. Si esta niña no hubiera sido filmada, ¿habría recibido la misma ayuda? ¿O simplemente tuvo suerte porque llamó la atención?». La pregunta se formuló en un tono calculado, como un último intento de desestabilizar a Bukele. El público se puso tenso. Había sido una jugada arriesgada. Pero el presidente, en lugar de vacilar, sonrió. «A ver si lo entiendo. Está insinuando que el problema aquí no es que haya niños desamparados, sino que yo ayudé a uno de ellos y no a todos a la vez». La provocación dio en el clavo.
El presentador intentó reformular su pregunta, pero Bukele continuó. Pensemos juntos. ¿Qué habría pasado si hubiera pasado de largo y hubiera ignorado a Valentina? ¿Estaríamos teniendo esta conversación ahora? ¿O estarían diciendo que soy insensible y que no me importan los niños del país? El periodista intentó interrumpirle, pero Bukele se mantuvo firme. Y ya que mencionamos a los otros niños, ¿cuántos de sus colegas que no dejan de criticarme han hecho alguna vez algo por ellos? ¿O la ayuda solo es válida cuando viene de ti? La provocación tocó la fibra sensible. El público estalla de nuevo en aplausos. El periodista miró a su alrededor, intentando recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Bukele había cambiado las tornas. Y entonces llegó la última carta. El presidente sacó un sobre del bolsillo y lo mostró a las cámaras. Sabía que me iban a hacer esta pregunta. Por eso, antes de venir a esta entrevista, pedí una encuesta. En los últimos meses, mi gobierno ha duplicado la inversión en el tratamiento del cáncer infantil. La cámara enfocó el sobre. El público se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar lo que venía a continuación. Aquí están las cifras reales. Aquí están las vidas que ya se han salvado. Pero ¿saben qué? Ninguna de ellas apareció en los periódicos que me critican. El impacto fue inmediato. El público le ovacionó. El presentador, desconcertado, se limitó a mirar hacia otro lado. La masacre había concluido. Pero Bukele aún no había terminado. Hizo una pausa dramática y soltó la última bomba. ¿Querías un espectáculo? ¿Querías decir que ayudé a Valentina solo porque estaba delante de las cámaras? Bueno, ahora las cámaras están encendidas. Ahora, delante de todo este público, reto a cualquier político de la oposición a donar un céntimo para ayudar a estos niños. El estudio se quedó completamente en silencio. El periodista intentó interrumpir. Presidente, eso no es un... Bukele levantó la mano. Silencio. Estoy hablando con los grandes críticos, los que se pasan el día en Twitter atacándome, pero no mueven un dedo para ayudar a nadie. La cámara cortó a las caras del público. Gente con la boca abierta. Otros asentían positivamente. El presentador, sin otra alternativa, se limitó a bajar la mirada, y entonces Nayib Bukele cerró el sobre y sentenció: ahora díganme, ¿a quién de aquí le importan realmente los niños de este país? El programa había perdido completamente el control. Las redes sociales ya ardían, los cortes del debate se difundían en todas las plataformas. Bukele había hecho historia en directo, y el presentador sabía que lo peor estaba por llegar, porque el debate aún no había terminado. El estudio era un completo caos. El público murmuraba intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Nayib Bukele había dado la vuelta a la tortilla de una manera tan abrumadora que incluso los productores del programa intercambiaban miradas nerviosas. El presentador ahora, desorientado, intentaba mantener la compostura, pero su mirada revelaba lo evidente: estaba perdido. Sin embargo, insistió. Recogió los papeles que tenía delante, intentando reorganizar sus pensamientos. No podía salir de allí completamente derrotado. Respiró hondo e hizo su último intento de ataque. Presidente, usted habla mucho de tomar medidas, pero las críticas a su gobierno van más allá. Muchos señalan que su administración es autoritaria, que su gobierno centraliza el poder y que esa imagen de héroe que se ha forjado no es más que un disfraz para controlar a la opinión pública. ¿Puede negar que haya autoritarismo en su administración? La pregunta era un truco clásico, una acusación genérica sin pruebas directas para intentar hacer perder el control al adversario. Pero Bukele sabía exactamente lo que estaba pasando. No pestañeó, no cambió de expresión. Simplemente se reclinó en su silla, miró directamente a la cámara y respondió de forma brutalmente directa. Ahora cambiamos de tema. Se ha dado cuenta de que ha perdido la discusión anterior y quiere intentar otro enfoque. El estudio estalló en risas y aplausos. El periodista tragó saliva. Bukele hizo una pausa dramática, dejando que el impacto de la frase se asentara, y continuó. Usted habla de autoritarismo, pero yo le pregunto, ¿cuál es su definición de autoritarismo? Porque si autoritarismo
significa hacer lo que ningún otro gobierno ha tenido el valor de hacer, entonces acepto encantado esa crítica. El público gritó. Estaba claro que Bukele no tenía miedo a las palabras. El periodista, intentando recuperar el control, contraatacó. Pero la oposición y los grupos internacionales advierten de que sus medidas son excesivas, sobre todo en materia de seguridad pública y control de los medios de comunicación. ¿No teme que esto dañe su imagen? Bukele sonrió. Sabía que este era uno de los puntos más controvertidos de su gestión, pero en lugar de echarse atrás, dio un paso al frente. Me está diciendo que la oposición, la misma oposición, que gobernó este país durante décadas y permitió que las bandas dominaran las calles, está ahora preocupada por la seguridad. ¿De verdad cree que alguien se lo cree? El periodista intentó interrumpir, pero Bukele no se detuvo. Podría haber hecho como ellos y cerrar los ojos ante el sufrimiento de la gente. Podría haber aceptado las tramas corruptas, los tratos secretos, los favores para que las cosas siguieran como siempre, pero elegí afrontar el problema de frente. Y ahora, tras años de silencio, estos grupos han decidido preocuparse. Hizo comillas con las manos enfatizando su sarcasmo. El público rió y aplaudió. El periodista respiró hondo. Tenía que recuperar el control como fuera. Pero no puede ser peligrosa esta concentración de poder, y si un día otro gobernante utiliza ese mismo poder para oprimir a la población. Bukele asestó entonces uno de los golpes más fuertes de la noche. Les reto a que encuentren una familia salvadoreña que añore cómo era el país antes de mi gobierno. Solo una. Salgan a la calle. Pregunten a los ciudadanos de a pie. Pregunten a las madres que han perdido a sus hijos a manos de la delincuencia. Pregunten a los comerciantes extorsionados por las bandas. Pregúntale a Valentina y a su madre, a ver si alguna de ellas quiere volver al pasado que tanto defiendes. El periodista se quedó mudo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no le salió nada. La verdad es que a ustedes no les importa el pueblo, continuó Bukele. Te importa el poder. A ustedes les importa el control. Y odian que un presidente que no forma parte de su esquema esté cambiando este país. El silencio en el estudio fue absoluto. Todos sabían que Bukele había aplastado cualquier argumento restante. El periodista no tenía más cartas en la manga. Buscó la ayuda de los productores, pero ya era demasiado tarde. Internet ya estaba en llamas y él sabía que lo peor estaba por llegar. Porque ahora, el periodista estaba perdido. Cada argumento lanzado contra Nayib Bukele había sido devuelto con el triple de fuerza. Cada intento de desmoralizarlo había fracasado, pero incluso acorralado, no podía aceptar en directo una derrota tan humillante. Fue entonces cuando intentó un último ataque. Respiró hondo, se ajustó la corbata y, haciendo acopio de la poca confianza que le quedaba, formuló una pregunta llena de insinuaciones. Presidente, usted habla de ayudar al pueblo, de luchar contra la corrupción y la violencia, pero seamos sinceros, ¿cuántas de estas promesas son sostenibles a largo plazo? No estamos ante otro líder carismático que al final será recordado como un político más. La pregunta tenía un tono de calculado desprecio. Era un intento de desmoralizar a Bukele, de reducir todo lo que había hecho a meras palabras vacías. Pero Bukele no se enfadó, ni impaciencia. Se limitó a sonreír. El público se dio cuenta. El presidente estaba preparado para el golpe final. Respiró hondo, cruzó los dedos sobre la mesa y, mirando directamente a la cámara, respondió con una calma cortante: ¿Conoce usted la diferencia entre los políticos que defiende y yo? Hizo una pausa. El silencio llenó el estudio. Es que lo prometieron y no hicieron nada. Otra pausa. Los ojos del periodista se abrieron de par en par. Sabía lo que venía. Dijeron que iban a luchar contra la corrupción y robaron aún más. Dijeron que iban a velar por la salud y dejaron morir a niños como Valentina sin tratamiento. Dijeron que iban a proteger al pueblo y dejaron que la delincuencia se apoderara del país. El periodista intentó interrumpir, pero Bukele le detuvo con un simple gesto de la mano. Ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando por fin llega alguien y hace exactamente lo que prometió? El silencio fue absoluto. Todos esperaban una respuesta.
Fue entonces cuando Bukele jugó su última carta: el sistema entra en pánico. La reacción fue instantánea. El público estalló en aplausos. El periodista abrió la boca intentando responder, pero fue ahogado por el ruido ensordecedor de la multitud en el estudio. Bukele continuó: ¿y sabe por qué? Porque para estos políticos soy peligroso. Rompo el ciclo. Demuestro que sí que es posible acabar con la violencia. Es posible ayudar a los necesitados. Es posible cambiar un país. Y eso no lo pueden permitir. El público estaba extasiado. El estudio ya no era un espacio de entrevistas. Era un espectáculo. Y Nayib Bukele era el protagonista absoluto. El periodista, ya desesperado, hizo un último intento: pero, presidente, ningún gobierno dura para siempre. ¿De verdad cree que su legado será inmortal? Bukele volvió a sonreír. Sabía que había ganado, pero aún le quedaba un último golpe. Descruzó los dedos, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con voz firme, llena de certeza: mi gobierno no duraré para siempre. Pero, ¿qué hemos hecho aquí? Hizo una breve pausa, dejó que su mirada recorriera el estudio y luego terminó: esto será recordado durante generaciones. El estudio se vino abajo. El público le ovaciona. El periodista sabía que había perdido completamente el debate. Los productores estaban desesperados. Los cortes de ese momento ya se estaban publicando en tiempo real en las redes sociales. Y entonces, con una última mirada a la cámara, Bukele se levantó, se enderezó la chaqueta y caminó hacia la salida. El debate había terminado, pero el impacto no había hecho más que empezar. Ahora solo faltaban las repercusiones. El debate había terminado, pero el impacto no había hecho más que empezar. Los vídeos del enfrentamiento se difundieron rápidamente. En cuestión de horas, los cortes circulaban por Twitter, TikTok y YouTube, acumulando millones de visitas. Los hashtags Bukele humilla, Sistema en pánico y Valentina ganó se apoderaron de las redes sociales. Los partidarios de Nayib Bukele celebraron su indiscutible victoria. Influencers, periodistas independientes e incluso críticos moderados admitieron: Bukele no solo ganó el debate, desmontó todas las acusaciones y puso contra la pared a sus adversarios. Pero los principales medios de comunicación no podían aceptar esta derrota tan fácilmente. Los titulares intentaron distorsionar los hechos: Bukele evita responder sobre autoritarismo en un tenso debate. El presidente utiliza el caso de la niña enferma para autopromocionarse. Espectáculo de populismo, el circo mediático de Bukele. Pero fue inútil. Los comentarios en los posts de los locutores ponían al descubierto la evidente manipulación. El público ya no se dejaba engañar fácilmente. La verdad estaba al descubierto. Y entonces empezó a circular una imagen más que ninguna otra. Era Valentina, sonriente, sosteniendo uno de los cuadros que había pintado, sana sin necesidad de vender sus obras para pagarse el tratamiento. Mientras los críticos intentaban desesperadamente cambiar la narrativa, el pueblo ya había decidido. Bukele no solo ganó un debate, demostró una vez más que era el único que hacía lo que nadie había tenido el valor de hacer. Y así, una vez más, la verdad salió a la luz. Nayib Bukele no solo se enfrentó a las críticas, sino que puso de manifiesto la hipocresía de quienes atacan a quienes realmente marcan la diferencia. Mientras los medios de comunicación intentaban tergiversar los hechos, mientras los opositores buscaban desesperadamente la manera de minimizar su impacto, una cosa quedó clara para millones de personas: los hechos hablan más alto que las palabras. Y Bukele lo demostró de la única manera posible, con resultados. Ahora quiero saber qué piensa usted. ¿Qué te ha parecido este enfrentamiento? ¿Se limitó Bukele a responder a las críticas o destruyó de una vez por todas la narrativa en 1900? Su contra, deja un comentario y comparte este video para que más gente pueda ver lo que ocurrió realmente. Nos vemos en el próximo video.